Hola a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre análisis de caso de uso. Quien les habla es Javier Gil, soy estudiante de Ingeniería de Software del octavo semestre. Hago parte del programa profesional de pregrado de la Universidad Manuela Beltrán de Colombia y esta presentación es para la actividad 5 de la asignatura Seguridad Informática 2. Ok, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es SGCN. ¿Cuáles son las fases necesarias para llevar a cabo un proyecto? ¿En qué escenarios de desastre se podría producir y qué acción debemos tomar? ¿Cuál es la estructura de un plan de continuidad de negocio? Debemos decir brevemente algunas arquitecturas y por último, pues unas reseñas bibliográficas. Ok, antes que nada, pues esta actividad es un análisis de caso de uso en el que nos plantean un audio en un podcast sobre un incidente que ocurre en un call center debido a un corte en el fluido eléctrico. Los diferentes teleoperadores se ven en la necesidad de desplazarse a una locación diferente de la organización para poder restablecer su servicio. Ok, entonces antes que nada vamos a hablar de qué es SGCN. Ok, para ello vamos a tener que hablar de la ISO 22301 del 2019. Es una norma internacional para los sistemas de gestión de continuidad del negocio, que fue creada después de la gran demanda internacional que obtuvo el estándar británico BS 25999-2 del año 2007. La principal función es proporcionar un marco de acción para que las empresas puedan mitigar el daño en una situación de emergencia que se pueda llegar a causar. Un ejemplo muy reciente es la interrupción de la actividad económica en muchos sectores por culpa de la pandemia COVID-19. Las organizaciones que ya tenían establecidas una política de continuidad han podido prevenir, responder y operar de nuevo más rápidamente. La ISO 22301 es aplicable a cualquier tipo de organización, independiente de su sector o tamaño. En todos los casos sirve para asegurar la perdurabilidad frente a sucesos catastróficos que obliguen a interrumpir la actividad, como es el caso de lo que sucedió en el caso de uso del call center. Ok, entonces vamos a definir qué fases son necesarias para llevar a cabo un proyecto de sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces, la continuidad de negocio establece las medidas que una organización debe poner en marcha para que sus funciones esenciales puedan continuar durante y después de la ocurrencia de un desastre. Cuando una organización tiene bien gestionada la continuidad, debería responder fácilmente a las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son mis servicios y procesos esenciales? ¿Cuánto tiempo podría estar sin prestarlos? ¿Qué necesito para prestarlos? Para responder a esas preguntas se realiza un análisis de impacto de negocio o vía por su descripción en inglés, es Business Impact Analytics. Ok, el análisis de impacto de negocio está prácticamente definido por estas 6 cuestiones. Primero, el tiempo tolerable de parada, que lo podríamos definir como el MTPD. El tiempo de recuperación o el RTO. Dependencias con otros procesos o servicios. Recursos humanos y tecnológicos. Nivel mínimo de operación y dependencia de los datos o el RPO. Esto es dentro del análisis de impacto del negocio o VIA. Ahora, si hablamos del impacto, del análisis de impacto VIA, tenemos que identificar el impacto que causa la parada del proceso durante un tiempo determinado. Tenemos que identificar los tiempos RTO, que es el tiempo de recuperación. Tenemos que definir el RPO, que es el tiempo o la dependencia de los datos. Y tenemos que definir el tiempo MTPD,
que es el tiempo tolerable de parada. Ahora necesitaríamos una participación de la dirección, necesitaríamos de la alta participación de los responsables de los procesos y de decir si el proceso es crítico o no. Ok, si continuamos hablando del análisis de riesgo, podemos decir que una vez identificamos cuáles son los procesos más críticos, identificando qué activos son necesarios para mantener el nivel mínimo de operación, identificaremos los riesgos. Nos preocupan los riesgos con mucho impacto y con escasa probabilidad de ocurrencia, difíciles de solucionar y por norma bastante costosa. Como es el caso de lo que estamos hablando del caso de uso del call center, la incidencia fue un corte en el fluido eléctrico, lo que es un riesgo de muy poca ocurrencia, pero de mucho impacto. Normalmente ese tipo de riesgo se convierte en escenarios de continuidad, o sea, donde tenemos que desarrollar nuestro plan. Ok chicos, aquí vamos en el tercer punto. Plan del sistema de gestión de continuidad de negocio. ¿En qué escenarios de desastre se podría producir y qué acción debemos tomar? Entonces para ello hay que hablar o darle continuidad a donde estábamos, que estábamos hablando de los escenarios de continuidad. Básicamente son las situaciones ante las cuales, de no actuar correctamente y con cierta planificación, la organización podría sufrir daños catastróficos, seguramente peligrando la supervivencia de la compañía. Son dependencias de las organizaciones y son costosos de solucionar. Ok, lo que nos pasó en el caso de uso, que es el corte en el fluido eléctrico, pues es un escenario de continuidad. Tenemos que desarrollar allí nuestro plan de gestión de continuidad de negocio porque es una situación de poca ocurrencia, pero de muy alto impacto. Y es muy costoso de solucionar porque si no tenemos una solución rápida y si no tenemos un plan, pues la suspensión de nuestro proceso o servicios nos lleva a poner en peligro la supervivencia de la compañía. Algunos ejemplos de estos escenarios de continuidad es no contar con la disponibilidad para el centro de procesamiento de datos principal. Colapsó nuestro centro de procesamiento de datos o no contamos con uno. Eso es un escenario bastante complicado. No contamos con disponibilidad de sedes o oficinas de la organización. Vamos a suponer de que no hay otra locación donde desplazar las personas que estaban trabajando en este call center. Y si tampoco tenemos un centro de procesamiento de datos, así tengamos esta locación, esta sede, esta oficina, pues no podríamos poner nuevamente a restablecer nuestros servicios porque no contamos con los datos. No hay disponibilidad de herramientas clave. Esas herramientas clave pues son todo nuestro hardware y todo nuestro software. Y si contamos con un fallo de los servicios de comunicación, pues también son escenarios de continuidad bien importantes. Ahora bien, hemos llegado al punto 4. Estructura del sistema de gestión de continuidad de negocio. Vamos a hablar de estas estructuras y tendríamos que seguir hablando de los planes de continuidad, pues ya que el objetivo es continuar con la actividad de la organización y minimizar el impacto de los eventos. Se elabora a partir de una o varias estrategias. Pueden ser las redes y las responsabilidades, contacto con las partes interesadas, procedimientos alternativos a seguir, planes de recuperación específicos. Ok, estos planes de continuidad pues nos lleva a las estrategias, que son la base donde se desarrolla el plan de continuidad. Para abordar un plan de continuidad se debe tener en cuenta los recursos de la organización, obviamente. Las estrategias escogidas deberán tener en cuenta los tiempos definidos en el vía o en el análisis de impacto en el negocio. No podemos elegir una estrategia que supere los tiempos objetivos de la recuperación de los procesos. Y aquí nos encontramos entre el dilema si nos inclinamos por un cloud site o una sala fría o un hot site. Ok, entonces para entenderlo en palabras más castellanas, vamos a hablar de que el cloud site es un CPD o un centro de procesamiento de datos externo a la organización que nos ofrece las garantías de poder seguir operando.
porque tiene todas estas cualidades de estar climatizado, con muy buen fluido eléctrico. Entonces estamos tranquilos de que ese PD va a estar operativo. Y el hot site es un centro de procesamiento de datos, pero es análogo al principal. Entonces, hay que identificar estas dos opciones. Ok, si hablamos de los planes de recuperación, no es equivalente a un plan de continuidad de negocio. Hay que tener en cuenta esto. Estos planes de recuperación están centrados en la restauración de los datos, el hardware y el software crítico de la organización ante un desastre. Este DRP o plan de recuperación ante desastres debe estar dentro del BCP o plan de continuidad de negocio. Los tiempos y de estos planes de recuperación tienen que definir tiempos críticos, etapa temprana de la recuperación. Aquí en la ilustración vemos cómo al inicio de la flecha nos encontramos con el RPO, que es la dependencia de los datos. Luego encontramos un desastre, una ruptura en nuestro proceso. Y luego miramos cómo nos enfrentamos al RTO. El RTO es el tiempo de recuperación. ¿Ok? Ok, entonces hablando de los planes de gestión de la crisis, pues su objetivo es poner en marcha durante el momento crítico de la crisis todos los mecanismos y procesos necesarios para la recuperación de la infraestructura afectada. Aquí debemos tomar decisiones y debemos evitar la improvisación. Tenemos que contar con un equipo de gestión de crisis que está conformado por un comité y un portavoz. Tenemos que contar con mecanismos para la activación de la crisis y tenemos que diseñar una estrategia para la publicación y respuesta en las redes sociales para conocer a nuestros usuarios que estamos pasando por este periodo. Ok, entonces estas incidencias pueden ser producidas por desastres naturales como son huracanes, terremotos, entre otras cosas. También puede ser producido por riesgos biológicos, por enfermedades de impacto mundial como son pandemias, por incendios, explosiones, ataques cibernéticos, entre muchas otras. Tenemos que tener una fase de pruebas, es muy importante. Estar seguro de que somos capaces de recuperar nuestro nivel mínimo de operación, definidos los tiempos de análisis de impacto que realizamos. De lo contrario, quizás no nos recuperemos lo suficientemente rápido. Este plan de prueba, pues, tenemos que hacerlo regularmente y tenemos que definir unos planes bien establecidos. Tenemos que hacer que estas pruebas sean lo más similares al escenario real. Debemos llevar un registro de las incidencias y problemas identificados durante la puesta en marcha de las pruebas. Debemos contar con entrenamiento de los equipos implicados en la gestión de la continuidad y debemos contar con la participación de todos los empleados, tener en cuenta sus observaciones y la alta dirección. Muy bien, ya estamos en el punto 5. Vamos a hablar de las arquitecturas de los sistemas de gestión de continuidad de negocio. Tenemos que tener en cuenta que estos sistemas proporcionan a las organizaciones un marco de trabajo que permite planear, controlar y mejorar todos los artefactos necesarios para garantizar la continuidad de negocio. Estos sistemas de gestión de continuidad de negocio cuentan con políticas, guías y procedimientos. Está centrado en la mejora continua. Tiene sus vías o análisis de impacto en el negocio, análisis de riesgo, plan de continuidad, plan de recuperación, etc. Hay que definir roles y responsabilidades. Tenemos que contar con competencias y formación. Debemos llevar una gestión de procesos de auditorías. Tenemos que tener una gestión del incidente y no conformidades. Y obviamente revisión por parte de la dirección. Si implementamos la ISO 22301, vamos a contar con confianza en el servicio por parte de los clientes. Vamos a tener la capacidad de resiliencia de la organización. Debemos decir que la resiliencia, pues, es la capacidad de adaptarse ante situaciones adversas con resultados positivos. Vamos a contar con una certificación por parte de un tercero. Vamos a ser sinónimo de actualización y obviamente vamos a darle crecimiento al negocio. Ok, esta es la bibliografía en la que me he apoyado para poder desarrollar ese trabajo
Y esto ha sido todo por el momento. Será hasta una próxima. Bye bye.